noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar esta semana, se encuentra con nosotros, para mí presentar a la persona que tengo aquí a mi izquierda, es como ha sido mi padre, hablando mal y pronto, mi padre político aquí, en los medios de comunicación, don Antonio Felipe Rubio. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, hijo mío? Exactamente, hijo mío. ¿Cómo estamos? Pues nada, porque quería que estuvieras con nosotros porque la semana pasada, el pasado jueves, dijiste adiós a los medios de comunicación y ya estás jubilado. Ya estoy jubilado después de 3 años de jubilación activa. Es decir, que tengo 3 años de reenganchado en el trabajo y llega un momento que dice, bueno, ya está bien, ¿no? Y yo creo que he cumplido los objetivos que tenía previstos. Han sido 50 años lo que llevo ya en contacto con los medios de comunicación. Empecé hace 50 años, que se dice muy pronto. Aquí tengo yo el documento de Radio Popular de Almería y quiero que también lo vean todos nuestros espectadores. Francisco Moncada Roca, director de Radio Popular de Almería, certificaba que don Antonio Felipe Rubio Pérez, colaborador de esta emisora en programa, ahí tendremos las imágenes ahora de este documento que estoy leyendo yo, del tipo informativo musical realizado a plena satisfacción, ahí lo están viendo. Durante el último año ha prestado su colaboración como técnico en servicios de baja frecuencia, para los cuales se encuentra también capacitado. Y para que conste, donde convenga al interesado, les pido que el presente en Almería a 28 de junio de 1977, o sea, 2 años menos, estamos en el 25, 50 años que tengo aquí a mi izquierda a don Antonio Felipe Rubio. Fíjate que ese certificado me lo firmó el gran Paco Moncada. Un gran director, una gran persona, un gran profesional. Y me lo firmó porque me iba a la mili en el 77. Yo entré en la mili el 7 del 7 del 77 a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Exactamente. Y la verdad es que, pues ya por aquellos momentos, digamos, de entrar en caja, para ir a la mili, que me fui a León, al Ferral del Bernesga y posteriormente a Valladolid, un sitio muy apacible. Y nada fresco, ni nada. Nada, fresquito. Fresquito no había pasajero. Pasajero. De ahí viene que efectivamente los calores que siempre tengo. Bueno, pues efectivamente me lo firmó y claro, 2 años que estuve en Radio Popular, entonces no era Cadena COPE como ahora, era Radio Popular. Radio Popular la acompaña, Radio Popular. Y bueno, pues allí hice los primeros trabajos, porque estaba estudiando y al mismo tiempo trabajaba, como a guarda de poste. Entré como guarda de poste, gracias a que Juan José Tonda, pues mantuve con él unas comunicaciones vía radio, como radioaficionado, y entonces me dijo que si quería tal, porque yo le explicaba también, dice, oye, pues te veo que estás muy introducido en la electrónica, en la radio y tal, y no sé qué, no sé cuánto, pues mira, te voy a enseñar el centro emisor y tal, y los estudios de la COPE, donde yo trabajo. Y a partir de ahí, pues yo le entregué a Paco Moncada un título que tenía de técnico de radio y televisión, que lo hice con mi compadre, con otro Rafael Fernández. Rafael Fernández. Y mi compadre pues hizo instrumentación y yo hice radio y televisión. Y claro, pues me dijo Paco Moncada, pues venga, pues empezamos. Y empecé como guardia de poste allí en Torre Cárdenas, en una emisora de onda media y tal, aquello que necesitaba revisiones continuas para la polarización de rejilla, tal, la modulación, todo aquello, todo era muy complejo. No había tanto automatización como hay ahora. Y bueno, pues estuve allí 3 meses, magníficos 3 meses, con unas vistas magníficas sobre el jardín que tenía enfrente. Como trabajando allí, pero de técnico, o sea, de ese momento no, sí, de técnico, ni se te pasaba por la mente nada de ponerte delante de un micrófono, ni hablar, ni nada. Eso fue otro accidente. Sí. Fue con Juan Domínguez, nuestro querido e inolvidable Juan Domínguez. Se iba a la mili. Y yo entré después ya en los estudios de Radio Popular, como técnico de baja frecuencia, como decía ahí Paco Moncada, pues no sé, hice una remodelación del estudio de grabación, lo desarmé entero y lo hice nuevo, con transistores y con las nuevas tecnologías, con más ecualización, para que sonara un poquito más brillante y tal, y le gustó a Paco Moncada. Sufrió mucho cuando vio todo aquello patas arriba, ¿no? Y claro, pues luego pasé accidentalmente al locutorio. Con Marinía Besartero, y que estuve de compañero con ella, y Pototo, Álvaro Cruz Pototo.
magnífico, magnífico. Aprendí muchísimo de él, una gran persona y además un cachondo mental donde los haya. Pero ¿cuál fue? Juan Domínguez se iba a la mili. Exacto, se iba a la mili Juan Domínguez, y hacía unos programas, te lo ofrecen a ti. Claro. Hacía unos programas de tipo musical, La Tarde se llamaba, donde había comunicaciones telefónicas y tal con la gente, concursos, etcétera. Y dice, ¿tú serás capaz de hacer esto, Antonio? Y digo, por supuesto que sí. Yo siempre he sido muy atrevido. A todo lo que me digan digo que sí. Por supuesto que sí, porque me gustaba la radio, yo escuchaba la radio y además me encantaba una fórmula que era la fórmula musical, sobre todo. Pues yo empecé en la radio, sobre todo haciendo programas musicales y además de gran éxito. Los más luminosos en Radio Luz FM, Rock and Rollo, los 40 principales, todo eso lo he hecho durante muchos años y con gran audiencia. Y entonces, claro, mi formato era Radio Luxemburgo, Radio Luxembourg. Entonces, en el 1440 de onda media. Y tenía una fórmula magnífica que me atrajo muchísimo. Y entonces yo quise aplicarlo a la radio local y efectivamente lo apliqué y gustó. Y bueno, pues lo hice después en Radio Luz, que es hoy Onda Cero. Onda Cero, claro. Pero que entonces era Radio Almería, de la rueda de emisoras Rato. O sea que he hecho un recorrido amplio, pero con Juan Domínguez fue precisamente, como se fue a Melilla, San Fernando, él hizo Marina, pues... en Cádiz. En Cádiz, San Fernando. En Cádiz, sí, efectivamente. Pues entonces yo ocupé ese puesto, ese hueco, y oye, y funcionó. Y funcionó. Y Pototo dio el visto bueno, Moncada dio el visto bueno, y entonces, pues, de ahí en adelante... comenzaste ahí. Y la primera noticia que di... Ahí está. Digo, llegaría un momento en que, claro, vas contando música, tal, pero tu primera noticia. Mi primera noticia fue la constitución del Ayuntamiento de Almería en el 79. Como informativo. Informativo, sí. Y entonces, claro, di la información de la constitución de un ayuntamiento en el que había ganado un partido político, pero no gobernaba. Cuestión que se está produciendo ahora. Justo lo que está ocurriendo en estos instantes. Exactamente. Es que Almería ha sido muy avanzada en todo este tipo de historias. Y entonces, claro, ahí estaba Pepe Guerrero, del Partido Comunista, estaba Laudelino Gil Andrés, del Partido Socialista Andaluz, y estaba Santiago Martínez Cabrejas, del Partido Socialista. Y por la UCD estaba nuestro querido y siempre inolvidable Fausto Romero Miura Jimena. Él ganó las elecciones, pero el pacto de izquierdas le arrebató la alcaldía. Entonces, claro, esa fue la primera noticia que di yo desde el aspecto informativo. Y el otro día, refiriéndolo en la tertulia, lo dije, digo, oye, es que yo me ha dado esto que pensar. Yo di una noticia de una serie de personas que ya no está ninguna entre nosotros. De todos los que has dicho, no hay nadie. No están. No están. Y eso te da que pensar. Oye, llega un momento que dices, bueno, vamos a ver. Vamos de camino. Que vamos con tiempo de descuento. Claro. Exactamente. Y llega un momento que te hace reflexionar todo esto y decir, oye, mira, y además hay que despedirse con cierta dignidad en cuanto a la frescura. Claro. Porque claro, dices, bueno, tampoco hay que ir ya decrépito y tal. Una cosa es, digamos, pues ir un poco con la dignidad que da la vejez, por así decirlo, la ancianidad. Pero llega un momento que dices, bueno... Pero ahora llegaremos al final. Estamos en la primera noticia. A partir de ahí, ¿dónde está el salto? Porque yo ya de pequeño... Del 71, el 78 ya empezaba yo a escuchar la radio, 77, 78, 79. Y claro, había una voz las mañanas, el primero de la mañana, con Antonio Felipe Rubio, que eso fue el mayor pelotazo que se puede decir aquí en la Almería. Si hay alguien que sabe de lo que ocurrió en todo ese tiempo, es Antonio Felipe Rubio. Sí, lo que pasa es que continuando, digamos, con esa trayectoria, claro. Pues después de Radio Popular pasé a Radio Almería. Pasando por Plataforma Publicidad, donde era una productora. Entonces hacíamos programas para las 3 emisoras. Radio Juventud de Almería, Radio Popular y Radio Almería, de la rueda de emisoras Rato, pero que estaba asociada a la SER. Y desde los estudios de Plataforma hacía la programación Radio a la de 3, hacía también La Tarde, hacía programas de tipo... luego hice programas hasta de cine. Sí, con el padre de Juan José Busero. Exactamente, y entonces pues hacíamos programas de todo tipo, incluso con información provincial, que había corresponsales y tal, y hacíamos
una cosa, y además con música sudamericana también, otra de rock and roll. Hacíamos de todo, hacíamos el Tutti Frutti, donde había, que fue de gran éxito, porque hacíamos rhythm and blues, blues, hacíamos rock duro, por aquellos entonces, hacíamos de todo. Y bueno, pues todo eso lo combinaba también con la técnica. Porque al mismo tiempo yo me dedicaba... eso no lo abandonaba. Claro, no lo abandonaba. Hacía consolas de audio, mezcladoras de todo audio, iba evolucionando, iba cambiando. Amplificadores, tal, no sé qué. Ya sabes, en RTI, por ejemplo, todos los aparatos que yo hacía. Como, impresionante. Bueno, ahora llegaremos. Vaya. Y entonces de ahí, en Radio Almería, donde hice todo lo que se puede hacer en Radio Almería, ya pasé a Radio Luz de Murcia, donde la rueda de emisora Rato consideró que podría dirigir también la emisora de la rueda de emisora Rato en Murcia, que hoy es Onda Cero. Allí estuve 3 años. Lo que pasa es que era muy complicado, porque allí en Murcia, con mi mujer, los niños pequeños, y además muchísimo trabajo, porque claro, tenía que ser de director, de comercial, una plaza desconocida para mí, pero que fue muy gratificante aquella experiencia, y al mismo tiempo tenía que llevar los negocios de la familia Rato, porque yo trabajaba también para Ramón Rato y para Rodrigo. Porque Rodrigo Rato era también el que llevaba la delegación de Trina Aranjus en Murcia y Albacete, y la parte sur de Alicante, y entonces, claro, de todo esto te tenías que encargar, y también de cobrar los alquileres mensuales de muchos... No tenías bastante, como encima también quedarnos fuera con todas las cosas empresariales. Que les dije que, bueno, que me volví a Almería, y entonces ya entré en Antena 3 de Radio. En Antena 3 de Radio fue una experiencia de locura, porque claro, cuando llegas a Almería y ves las dificultades, después de conocer Murcia, que tampoco es que estuviera muy bollante en cuanto a infraestructuras, incluso fue posterior Murcia a Almería en cuanto a infraestructuras viarias de autovías en el sureste español. Y claro, pues te das cuenta de que efectivamente Almería necesita hablar otro idioma. Claro. Aquí lo que no se puede hacer es un remedio del diario hablado de Radio Nacional de España. Había que ser crítico, había que ser contestatario, exigir, lógicamente, lo que Almería necesitaba. Yo cuando me contaban que los camiones que salían del poniente almeriense tenían que cruzar por el puente de Rioja, y que el puente de Rioja tenía un paso condicionado, porque no daba el tablero de anchura. Claro. Entonces, claro, venía un camión y se tenía que parar porque venían 4 coches. Hasta que no pasaran todos los coches no podía pasar el camión. Exactamente. Digo, ¿cómo es posible esto? Y en la Nacional 340, y estamos así, y no reaccionamos. Y gracias a que un movimiento que hubo muy importante, donde intervino también Enrique Martínez Leiva con Plataforma, y sobre todo la Cámara de Comercio, entonces con José Vallejo Osorno al frente, con Pepe Cosano como secretario de la Cámara de Comercio, muy inquietos todos, hicimos la burromarcha. La burromarcha que fue una reivindicación claro, de las pésimas carreteras que teníamos en Almería, y lo que necesitaba Almería, que era fundamental, que Almería necesitaba ese wake up, no el woke que hay ahora, sino el despertar. Que despertara a Almería de ese sueño, de ese lánguido placebo que tenía Almería, en cuanto, pues bueno, que no reaccionaba. Ni los medios de comunicación tampoco, que había entonces, eran muy combativos con este asunto, eran muy institucionalistas, muy consecuentes, digamos, con lo que se decía en aquel momento, y punto. Pero de eso al 25 que estamos ahora, ¿en qué ha cambiado? Porque tampoco es que estemos bollantes. Está peor, Rafa, está peor. Está peor, la cosa está peor. En aquellos momentos había como más valentía, ¿sabes? Cuando decías, vamos para adelante, vamos para adelante. O sea, allí no se concebía en aquellos momentos una mesa de las infraestructuras como últimamente se hizo aquí, ¿no? Bueno, una cosa, un pasteleo. Los medios de comunicación incluso eran más agresivos. Porque claro, yo recuerdo también en Radio Nacional de España, fíjate, en Radio Nacional de España estaba Juan Torrijos entonces, y después en la ACL, en la Agencia de Comunicación de la Diputación de Almería, que hizo un trabajo excelente también, maravilloso, y donde había crítica, pero al mismo tiempo, que no era criticar por criticar, sino con un objetivo, un fin. ¿Constructiva? Exacto, conseguir lo mejor para Almería. No trabajabas ahí por un objetivo, digamos, ideológico o sectario. No, se trata de decir, vamos a ver si podemos trabajar para conseguir esto entre todos, para conseguir las mejores vías de comunicación para Almería, conseguir las autovías, y claro, luego te encuentras con el nulo respaldo que había. A Almería, cuando peor le ha ido, es cuando ha habido la misma identidad política en todos los foros. Es decir,
en Almería gobernaba el Partido Socialista, o sea, gobernaba en Andalucía el Partido Socialista, en Almería, en la capital, y en el 80% de los pueblos de la provincia, y en la Diputación Provincial, todo era PSOE, y por supuesto en el gobierno central también PSOE. Era cuando peor le fue a Almería, cuando no había ningún tipo de... para brindar una salida. Almería sin salidas, era el eslogan, el claim. No, era Almería sin salidas. Bueno, pero es que efectivamente Almería no tenía salidas y tenía una potencialidad tremenda. Yo muchas veces he referido que aquí la gran economía almeriense siempre ha residido en la agricultura intensiva. Claro. Bueno, pues la agricultura intensiva también fue menospreciada y maltratada por una razón muy sencilla, porque cuando había esa boyantía, ese crecimiento, no había aportación hídrica. No había pero claro, el agua no la puedes controlar entre 4 agricultores o 4 empresarios. El agua es una cosa que depende de las distintas administraciones, de la central, de la autonómica, fundamentalmente, de las confederaciones, de las cuencas, y sobre todo que tú no puedes pinchar hasta donde las antípodas. Que no. Bueno, pues Almería tenía un problema muy grave en ese aspecto. ¿Y qué es lo que hizo entonces el presidente de la Diputación de Almería, Tomás Azorín? A la sazón también secretario provincial del Partido Socialista. Pues castigar a los agricultores. Porque claro, cuando estaba en crecimiento y creciendo la agricultura, pues cada vez había más invernaderos en la provincia, en producción. Pues contrató una avioneta con una cámara pantográfica donde hacía cuadrículas de fotografía. Entonces analizaban las cuadrículas de una semana para otra. Aquí hay un punto blanco que antes no estaba. A por ello. Y le mandaba a la pareja de la Guardia Civil y los multaban y le paraban la hora. Esa fue la política hídrica y agrícola en la provincia de Almería en los mejores momentos. En los mejores momentos y con las peores condiciones para sacar los productos, la comercialización, el transporte, etcétera. Ya te he dicho, el puente de Rioja, etcétera. Eso en cuanto al tema de las comunicaciones, que nos encontramos igual hace 50 años que lo que estamos ahora, con alguna salvedad. Estábamos en radio, Antena 3. ¿Cuál es tu paso? Es decir, dejo la radio y voy a tocar la televisión. ¿Cuál es el paso? No la dejo, me la quitan. Yo estaba en Antena 3 tan a gustito, y estábamos también y haciendo un trabajo excelente, y llegó el antenicidio. Antenicidio, eso es Entonces, pues nosotros fuimos subrogados a la cadena SER, entonces sí era cadena SER 100%. Y allí había unos estudios en la calle Jesús de Urbán, frente a los ministerios, y allí fuimos contratados, bueno, subrogados, los que estábamos en Antena 3. Y claro, evidentemente yo sabía que allí no tenía ningún porvenir, ni era tampoco mi... porque ya la cadena SER no era la cadena SER antigua, la clásica. Ahora es otra cosa. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Entonces yo sabía que ahí tenía los días contados, y efectivamente, hasta que un día, me acuerdo que nuestro querido Íñigo Mas, que también en paz descanse, como menuda tarde llevamos, pues me dijo a la mañana siguiente de una reunión que había: Antonio, ayer estuvo reunido José Antonio Mati, que era el secretario del Partido Socialista, y el Rebañapaila. El Rebañapaila era el director. Que tenía una magnífica sección, le caía como anillo al dedo. El director de la SER. Y dice: me parece que te van a echar. Digo: pues mira, cuanto antes mejor, porque aquí ni estoy yo a gusto, ni tampoco están ellos conmigo, porque claro, era una situación, ellos sabían cuál era mi proceder, mi trayectoria, y no encajaba nada, un huevo, una castaña. Total, que efectivamente pues me indemnizaron y me fui. Y entonces me fui a recorrer el mundo, como se suele decir. En ese momento pues hice una incursión así un poco extraña en una emisora local, y me contrató Juan Enciso como director de Radio Ejido, la emisora municipal de Radio Ejido. Y ahí estuve 3 años y muy bien, funcionó muy bien, hicimos cosas muy interesantes, y también Antonio Góngora, que era el gerente, el dueño de FEMAGO, y además el responsable del Partido Popular allí en el Ejido, pues que siempre han tenido una rencilla. Ahí en el Ejido había unos catatumbos, ahí en el Ejido, una cosa tremenda, y yo por medio. Yo he conocido todas las historias de Pepe Alemán, Juan Enciso, Pepe Añez, Juan Antonio Ahora Galán. Hablaremos de cuándo es tu libro. Bueno, en fin, tela marinera. Y entonces, claro, allí estuve también 3 años, hasta que surge la posibilidad. Bueno, conocí Canal Sureste, estuve un mes, 1 semana y 3 días como director de Canal Sureste,
Y cuando iba ya de vuelta para mi casa, llamé a Antonio Góngora y le dije, Antonio, que esto lo dejo, hablamos mañana y tal, nos vemos en el Ejidote y tal. Digo, no me ha entendido bien, es que voy camino de mi casa. Que me voy. Que esto es imbarajable. O sea, todas las cosas que nacen así de aluvión y por unas razones inconfesables, digámoslo así, pues no tienen mucha proyección, no tienen mucho porvenir. Claro. Y fue entonces cuando ya puse en marcha el proyecto de RTI, Radio, Televisión e Información. Aquello fue un producto 100% mío, totalmente, como bien sabes, y bueno, pues lo hice a imagen y semejanza de lo que yo quería. Y efectivamente, una televisión local que fuera diferente a lo que había. Tuvo un éxito rotundo, eso sí, muy a pesar de los intentos de echar abajo el proyecto porque es que tuve muchísimos enemigos, muchísimos. O sea, todos del mismo color político. Del mismo color político. Y claro, pues, pero con más fuerza que la que hay ahora, porque es que, claro, tenían una potencia tremenda, ¿no? Eran los tiempos de Martín Soler, era omnipresencia y tal. Y claro, tenía muchos problemas para comercializar, hasta el punto de que había algunas grandes empresas que me decían, Antoñico, yo te quiero mucho. Sí, pero no saquen mi anuncio. Claro. Digo, hombre, ¿cómo voy a cobrarte? Porque no lo voy a coger por otro lado. Tú trátame bien y ya está. Pero no pongan mi anuncio, pero ya sabes lo que pasa. Sí. Hasta ese punto se llega, hasta ese punto se llegaba, ¿no? Y se llega, y se sigue llegando. Ese es el problema. Y entonces, pues bueno, pues ya tú estabas ahí en ese momento, pues yo decía a mi padre, porque yo aprendí todo lo de televisión, lo aprendí gracias a ti, porque yo eché el currículum, y una semana estuve, lo que tardé, empecé a trabajar, y ya desde ese momento hemos estado juntos, RTI, Canal Sí, y luego tú dejas RTI y Canal Sí. Que por cierto, RTI, yo tenía únicamente el interés de ser el director y el comercial. Sí. O sea, darle resultados económicos a la gestión y dirigir aquello. No tenía ningún interés en estar allí presentando un informativo. Lo que pasa es que, claro, yo tenía una redactora jefe que enseguida le echó mano el PSOE, lo mismo que también para agencias de noticias y para sindicatos, me quitaron toda la plantilla de un golpe. Es que me dejaron en pelotas, como se suele decir. Y entonces, claro, no tuve más remedio que salir yo. Y oye, fue un descubrimiento también, porque hice un informativo que en algunos casos llegaba a ser hora y media. De eso doy fe yo, Hora y media en directo. Desde las 9 de la noche hasta las 10:30, 11 menos cuarto, largas, con entrevistas, llamadas telefónicas. Hay algunas llamadas telefónicas que no se olvidarán nunca. Hola, soy Juan Berenguer. Soy Juan Berenguer. O sea, no, es que eso era la tertulia. Es que después hacíamos la tertulia también en directo y tal. En directores de periódicos, estaba Salva Soto, estaba... Y ha habido grandes personajes de la política, entre ellos Cristina Narbona, con nuestra contertulia. Sí. Bueno, y por supuesto, pues Antonio Maresca, Fausto Romero, Emilio Lucas, lo mejor de lo mejor que ha pasado por aquellas cámaras. Y bueno, pues esa fue la historia. Y a partir de ahí dejas los medios de comunicación. ¿Y por qué? No, dejo los medios de comunicación porque llega un momento en el que Antonio Góngora pues cede un poco los trastos, se asocia con una empresa de comunicación multimedia aquí en Almería. Yo veo la cosa rara, entonces paso a ser director de marketing y comunicación de una empresa agrícola de la más importante entonces que había en Almería, Grupo Ejido. Y bueno, pues estuve ahí también gestionando 2005, los Juegos Mediterráneos, de los que éramos también sponsor, y bueno, pues ese tipo de cosas. Hasta que durante ese trayecto, pues me llama Luis Rogelio, alcalde de Almería, y me dice que si quiero hacer en la televisión municipal un programa, una tertulia, como tú veas, Antonio. Y digo, pues bueno, pues mira, Luis, yo creo que puedo compartir. O sea, si hacemos una tertulia por la noche y tal, pues se hacía en directo por la noche, a las 10 de la noche, en directo. Y digo, pues bueno, pues vale. Tuvimos una comida donde me explicó los pormenores, me explicó muy poco, porque me dice, mira, Antonio, ni vamos ni a tutelas ni a tu tías. Dice, no, Luis Rogelio es claro. Yo te conozco, sé cómo eres, tengo confianza en ti, sé tu trayectoria profesional cuál es, y tengo total confianza en ti, y que no me vas a defraudar. Hoy por hoy tengo que decirle a Luis Rogelio, creo que no te he defraudado,
Porque claro, yo diría que, como él me dijo en su momento, tú defiende lo que creas oportuno en cada momento y circunstancia. Dice, pero sobre todo Almería. Almería por encima de todo. Almería por encima de cualquier otra circunstancia, incluso por encima de mí. Coño, este tío sabe de qué va. Sí. Y te da libertad. Y claro, después de toda esa experiencia, pues mira, aquí está el rédito. Sí. 6 denuncias del Partido Socialista en el Consejo de División. Yo creo que eso no tiene nadie esa marca. 6 denuncias por las chocadas más increíbles que pueden presentarse en una denuncia por parte de un partido político. Yo se lo dije esto a Paco Micián, cuando era consejero delegado. Fue el primero que estuvo. No, fue primero María Muñiz. Bueno, que digo, el que estaba en el ayuntamiento, estaba de concejal con Luis Cuando Rogelio, yo entré, cuando yo entré, efectivamente. María Muñiz estaba antes, que ya puedo abrir otro paréntesis, otra anécdota. Hace 19 años, cuando se inauguró esta casa, estábamos ahí en el exterior y estaba Luis Rogelio y estaba María. Y yo estaba entonces de director de marketing y comunicación. Y le dije, enhorabuena Luis Rogelio por estas magníficas instalaciones, ya te enterarás para lo que sirven cuando caigan en manos de los otros. Y entonces dice María, ¡ay, por Dios, qué cosas decís! Y Luis Rogelio dice, mira María, este es un cabrito, dijo otra cosa, pero Luis Rogelio... No puedo reproducirlo ahora. Dice, pero lleva razón. Creo incluso que en el momento del cazorlazo, hay que decir las cosas claras, iba a gobernar, en este caso, Juan Carlos Pérez Nava. Claro. Creo que ellos tenían, de la noche a la mañana lo tenían todo preparado. Todo preparado. Para hacer cambios. Por eso muchas veces dice, bueno, ¿cómo actúa? Efectivamente, es que ya te enterarás. Y dice, me dijo Luis, lleva mucha razón. Efectivamente, nosotros somos como somos y ellos son como son. Yo recuerdo cuando el cazorlazo estaba en ciernes, ya se daba por hecho que al día siguiente, ya en la investidura, Cazorla iba a apoyar a Juan Carlos Pérez Nava. Cambio el voto. Ya estaba todo previsto. El cambio en la tertulia. Incluso tenían el director. De la tertulia, ya lo tenían nombrado. Era un personaje muy conocido aquí en Almería, dentro del mundo periodístico. Del tema periodístico. Del clan periodístico. Y entonces, pues ya lo tenían todo diseñado. Pero, oye, en 24 horas. Es que ellos le daban mucha importancia a estas cosas. O sea, el Partido Socialista siempre ha preponderado hacer la operación del asalto a Televisión Española por encima de la Dana. Es que mientras que estaba la Dana, todavía estaba el agua hasta aquí, ellos estaban cancelando el consejo, era el Consejo de no, era el Pleno, el pleno de las Cortes. El Congreso de los Diputados. Es que antepusieron los intereses. Había varios puntos y vamos a poner primero porque tenemos mucha prisa por irnos, por el tema de Ana. Pero primero vamos a probar este punto. Primero la televisión. La televisión española. O espantosa, como decía. Bueno, y esa fue la historia. Y por cierto, te había mencionado antes a Paco Micián, cuando estaba de consejero delegado, me llamó y fui a verlo, lógicamente, para ver, oye, mira, tal, vamos a conocernos, tal, cómo te va, tal, no sé, vamos muy bien y tal. Mira, tenemos aquí un estudio de audiencia. Y me enseñó un estudio de audiencia muy abultado. Esta es la radio, este es el universo, tal, no sé qué, este es el target de la gente, no sé qué, esta es elongaciones, tal, no sé. Vale. Digo, vamos a ver, Paco, ¿a ti cuántas veces te llaman para decir que eres un sectario, que estás manejando la televisión al servicio de los intereses del partido, que eres un tal, que eres un cual, nada, nada que no sea conocido? Bien. Dice, no, ninguna. Digo, pues mira, cierra eso, porque no tienes audiencia, y lo que es peor, no tienes influencia. En el momento que tengas audiencia y tengas influencia, vas a tener a esta gente martirizándote. En los consejos de administración te van a decir de todo, cierra esto, echa esto no nos gusta, tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque tienes audiencia y tienes influencia. Y eso les preocupa, porque no quieren tener un medio de comunicación que tenga audiencia e influencia, porque cuando se dicen las cosas claras, cuando se dicen las cosas que son verdad, porque a mí hasta la fecha nadie me puede refutar que haya manipulado nada, ni que haya mentido en nada. Y es más, lo que conservo a ultranza es que nadie me puede reprochar, Antonio Felipe, no te vuelvo a confiar un secreto porque me has dejado con el culo al aire. Yo siempre he sabido conservar la información, la procedencia de esa información y, por supuesto, respetarlo. Y eso, cuando tú dices las cosas con verdad, cuando las trasciendes hacia una cámara, hacia un micrófono,
porque eres tú, primero, quien las entiende, las asimila e incluso hasta las justifica, ¿eh? Si sabes traducir un poco esa información, entonces llegas a la gente. Ese es el tema. Tienes que transmitir verdad. Tienes que impulsar esa verdad. Tienes que, porque a la hora de propeler una información falsa, evidentemente todo eso se nota, el gesto, la mueca, tal, no sé qué, el sudor. Sí, los nervios. Los nervios. Todo eso lógicamente, pues revela la inseguridad y, lógicamente, pues transmitir la verdad, la sinceridad. Y si tú quieres a tu tierra, si tú tienes las ideas claras, y si evidentemente todo eso tiene un coste, y ese coste, pues ese, que vayas a tener a alguien enfrente que no te quiere, que va a estar detrás de ti, que va a tal, pues mira, eso se asume, hay que asumirlo, porque lo importante, como decía Luis Rogelio, es, lo primero es Almería, y los intereses de Almería por encima de los tuyos y de los míos. Digo, pues, enterado bien, ¿sabes? Ya está. Antonio, el pasado jueves hacías tu último programa de la tertulia, ya para finalizar la entrevista. ¿Y ahora qué? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno. Porque con todo lo que has contado en la entrevista, me imagino que tendrás en cierne, porque si hay alguien que conozca periodísticamente todo lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años, eres tú. Me imagino que algo tendrás en mente. Sí, voy a escribir un libro. Sí. No son unas memorias, sino, vamos, es en definitiva, pues, cómo estaba la cosa. Algunos detalles, algunas anécdotas, algunas cachondadas también, porque ha habido muchísimas. Muchísimas. Y bueno, pues mientras que escribo ese libro, pues es que yo tengo digamos, una facultad, es que soy muy diletante, soy un picaflores. Sí. Entonces, pues claro, tengo muchos hobbies, tengo mucha actividad, y me voy a dedicar, lógicamente, pues a mi actividad, que fundamentalmente es deportiva, aunque me veas así. Sí. Pues, yo sé que acumulo, evidentemente, pues muchas cenas. Copiosas, etcétera. Pero bueno, evidentemente también una de mis grandes aficiones es la buena cocina, ¿eh? Entonces, pues evidentemente eso tiene unas consecuencias. Buen sumiller, vino... por supuesto. Aquí vamos dejando de tonterías. Exactamente. No, aquí vamos a ser claros. Y entonces, pues claro, luego tengo muchas actividades deportivas, ¿eh? La motonáutica, el tiro olímpico, el golf. Bueno, pues son muchas cosas. El monte me encanta. Y entonces, pues bueno, la astronomía, que sigo cultivándola, y todos los días pues tengo mis lecturas. Tienes tu libro ahí hecho, y el libro que presentaste hace un par de años. Que exactamente, bueno, y que son muchas cosas, la electrónica, la radioafición. Es que tengo mucho donde dedicarle el tiempo. Y entonces, pues trataré por todos los medios de evitar involucrarme durante un tiempo, un mes o unos meses sabáticos, por así decirlo, de la política, de todo esto. Me ha aburrido tanto. Ya no me inquieta, ya lo veo todo como muy previsible, ya he perdido la capacidad de sorpresa, me da igual, ya la gente sé que son mentirosos, me da igual. Si miente, ¿sabes? Me da igual que mienta todo lo que quiera. Ya me aburre de tanta mentira. Tener un presidente del gobierno, tener un consejo de ministros, tener a toda esa gente que entre sí, entre ambas partes del gobierno, ni se entienden. Ni se hablan, y se insultan entre unos a otros. Exactamente. Y digo, bueno, bastante tenéis con lo que tenéis, ¿sabes? Bastante tenéis con lo que tenéis, porque ese calvario de tener a ese presidente del gobierno, tener ese gobierno, ahora mismo en España, es un auténtico calvario. Pero hay que hablar en serio ya, de una vez. Esto nos puede conducir a una situación de difícil retorno, ¿eh? Las averías que se están produciendo son muy graves. Después la reparación de esas averías, yo aquí pongo el ejemplo de Gabriel Amat, cuando hablaba gráficamente de lo que es la reconstrucción de una crisis. Dice, mira, una crisis es esto, y cogía un vaso de agua y lo tiraba. Y dice, ahora recoge el agua y métela en el vaso. Esa es la recuperación económica. Es difícil, pero la crisis la puede hacer en décimas de segundo, arrojar el vaso de agua. Ahora, ¿cómo metes el agua dentro del vaso? Bueno, pues el agua está ahí y el vaso también, pero cuesta muchísimo. Va a ser muy difícil. Pues Antonio Felipe Rubio, periodista, amigo, maestro, muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros en la entrevista. Esto es una cosa que te la debía yo en la entrevista, porque has estado aquí en la tertulia muchos años, pero nunca has estado con nosotros aquí. Yo siempre a mis invitados, cuando vienen por primera vez, siempre le emplazo mes y algo. Sabes que tienen las puertas abiertas de esta casa. Este programa, las puertas abiertas para cuando lo que tú quieras venir a contar y hablar,
siempre te podrás sentar con nosotros. Esta es mi casa, como es la casa de todos los almerienses, evidentemente. En mi caso, concretamente, con mayor motivo, por los 15 años que llevo aquí. Y bueno, pues que tengo compañeros, amigos, y por supuesto que tengo una audiencia que, independientemente de que bueno, pues sean proclives o no, pues lo cierto es que sintonizamos en una cosa importante, que es la sinceridad y nuestro amor y cariño por Almería. Y luego dicen que no, que hay que tener un padre aquí que te puedas aprender y saber todas las cosas que tú sabes. Antonio, muchísimas gracias por tu presencia, desearte lo mejor en esta jubilación, que te la mereces, pero no nos olvides, aquí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Artista. A ti, campeón. Muchísimas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.